para mí un honor ser parte de este gran evento. La plática que vamos a ver ahorita es un tema muy interesante. Es trastornos, o son trastornos que han ido creciendo a través del tiempo, y la verdad es que sí es un reto para todos nosotros, para los profesionales, enfrentarnos, porque cada día llega mucho más complejo. Dentro de los antecedentes quisiera mencionar que existen numerosos estudios en donde se han reportado la asociación de trastornos de consumo de sustancias como el trastorno por conducta alimentaria. La primera referencia, fue en los años 60. Entonces, no quiere decir que es el primer reporte de trastorno de conducta alimentaria, esto es desde 1800, pero la asociación es a partir de los años 60. Esta diapositiva me gusta mucho porque, aunque ya tiene algunos años, reporta muy bien cómo estos pacientes tienen un predominio, ¿no? El 17% de esta comorbilidad presentan síntomas purgativos, que es algo importante, y se relacionan con consumo de cocaína, de anfetaminas y de cannabis. Ahora, esta gráfica hace unas pláticas ya nos la reportaron, pero quería informar o poder hacer énfasis en que cómo es que ha crecido el consumo de anfetaminas y por tanto también una relación directa con el trastorno de conducta alimentaria. La prevalencia de estos trastornos está basado en las sustancias, cocaína, marihuana, anfetaminas, alcohol, tienen un papel modulador en la restricción, así como en el apetito. Este proyecto lo podemos puntualizar en un estudio que se realizó en el 2014 en mujeres privadas de su libertad, en donde tomamos una muestra de 81 mujeres que ya habían concluido el proceso de tratamiento. Ellas seguían en prevención de recaídas, y lo que encontramos es que existía mayor número de conductas alimentarias de riesgo conforme, ¿no?, pasaban más días en consumo, principalmente de marihuana. En este estudio logramos ver que el consumo de estas mujeres, pensando en anorexia, bulimia y atracón, la más significativa fue trastorno por atracón. Esto en un número muy reducido podría dar el número que fueron 2 mujeres con anorexia. El resto de las mujeres presentaban trastorno por atracón. Y esto nos habla de la impulsividad que se presenta, la dificultad que tienen para el control. Ahora, hay una relación importante en cómo estas sustancias suprimen el apetito y para el control de peso. Y también hubo un estudio que realicé en el CCH en Naucalpan hace unos años, donde los jóvenes reportaron que el consumo principalmente de marihuana lo hacían con la finalidad de poder reducir estos síntomas de estrés y de preocupación. Entonces, ellos tuvieron una correlación muy importante en conductas de riesgo, así como conductas alimentarias de riesgo, así como el consumo de sustancias. Muy bien. Me gustaría puntualizar que los trastornos de conducta alimentaria no son una enfermedad pasajera. No va a pasar. Son enfermedades graves, son trastornos mentales que, si nosotros dejamos pasar el tiempo, se cronifican y las complicaciones son mucho más severas y el tratamiento o el pronóstico es complicado. Entonces, teniendo esto claro, es importante abordarlo lo antes posible. Son trastornos mentales graves progresivos. Se caracterizan por un comportamiento patológico a la comida y con una preocupación importante por la imagen. Ahora,
se relacionan con pensamientos y emociones que pueden interferir en la vida cotidiana de una persona a nivel social, familiar, laboral, académica. Si nosotros vemos estos comentarios o esta definición y yo le quito comida o relación con la comida, podríamos también definirlo como un trastorno por uso de sustancias. Ambas son trastornos mentales que nos pueden generar estas problemáticas. Importante, es la tercera enfermedad crónica mental más frecuente en adolescentes. Además de que tiene una tasa de mortalidad muy alta y la muerte prematura es de 6 a 12 veces mayor en mujeres con anorexia comparado con población general. Esto solamente estoy hablando de trastornos de conducta alimentaria. No estoy hablando de la comorbilidad. Ahora se imaginan la problemática en la que nos enfrentamos como sociedad cuando se unen ambas patologías. Este es como un breviario y los trastornos de conducta alimentaria desde el DSM-5 se ampliaron y se considera anorexia, bulimia, trastorno por atracón que se integró, así como otros trastornos específicos de la alimentación y del comer, trastornos de la alimentación o del comer no especificados y trastorno evitativo restrictivo de la ingesta. Los primeros están relacionados con imagen. El último no tiene relación y preocupación por la imagen. Sin embargo, la restricción y la evitación de la ingesta de alimentos nos pone también en riesgo. Muy bien. Esta imagen decidí integrarla porque me ayuda mucho a explicar el comportamiento y la manera en cómo podemos decidir un tratamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque es importante saber que los trastornos de conducta alimentaria no son estáticos, van evolucionando. Y una persona puede presentar en alguna etapa de su vida anorexia, pero esta puede convertirse en anorexia restrictiva, después purgativa, y así brincar a bulimia, trastorno por atracón, obesidad y regresar. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a el momento del paciente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer al considerar un tratamiento terapéutico? Saber que un cerebro desnutrido, que está aquí, tiene una menor densidad en redes neuronales. Este es un cerebro nutrido y un cerebro desnutrido. Un cerebro desnutrido tiene una pérdida de masa cerebral, que aquí la vemos. Hay una mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo comparado con un cerebro nutrido. Así como existen surcos más pronunciados que en una persona nutrida. Esto es desde la infancia hasta la tercera edad. Entonces, si nosotros recibimos a un paciente y queremos empezar a dar una sesión terapéutica y tiene una desnutrición con un índice de masa corporal por debajo de lo establecido, generalmente el paciente solamente va a ir a sentarse a la sesión porque no va a tener la capacidad cognitiva de poder recibir el tratamiento. Entonces, con esto, importante, la primera fase en el tratamiento para la comorbilidad tiene que ser una rehabilitación médico-nutricional. Podemos llegar a trabajar al mismo tiempo, sin embargo, lo importante ahorita en esta rehabilitación médico-nutricional es que los objetivos es restaurar y normalizar el peso, tratar las complicaciones de una desnutrición, corregir deficiencias nutricionales, así como establecer un patrón alimentario saludable. Y, importante, la persona encargada de hacer estas valoraciones se va a encargar de hacer un soporte nutricional individualizado. No necesariamente en las primeras sesiones vamos a alcanzar el requerimiento total, ¿no? Por día que requiere el paciente. En el área médica es importante hacer una historia clínica muy puntual
en donde podamos encontrar algunos factores importantes, desde antecedentes heredofamiliares, así como antecedentes personales patológicos. Los estudios de laboratorio y gabinete son sumamente importantes, pero ahorita en unas diapositivas adelante les voy a mostrar un caso clínico donde hay un trastorno de conducta alimentaria crónico, pero estos laboratorios los reportan con una gran normalidad, parámetros normales. ¿Esto qué quiere decir? Que los trastornos de conducta alimentaria a veces pueden pasar desapercibidos hasta por expertos. El objetivo principal de la intervención médica es el reconocimiento temprano del riesgo, así como tratar complicaciones físicas, desde salud bucal, gastrointestinal, cardíacos, dermatológicos, endocrino, psiquiátrico. Entonces, no es fácil, es un tratamiento multidisciplinario o interdisciplinario. Ahora bien, esta diapositiva la agregué porque tenemos dentro de la audiencia médicos que a veces tenemos confusión en qué momento tenemos que derivar a un paciente. Y son muy claros estos puntos. ¿En qué momento debo saber si yo puedo atenderlo o ya lo debo referir a un servicio hospitalario de urgencias? No podemos todo nosotros, tenemos que apoyarnos de todo un equipo. Pérdida de peso, más del 50% en los últimos 6 meses. Eso se detecta y se hace en la valoración inicial, en la historia clínica. Alteraciones de conciencia, convulsiones, deshidratación, alteraciones hepáticas o renales severas, pancreatitis, alteraciones electrolíticas, arritmia, trastornos en la conducción, bradicardia. La frecuencia cardíaca late menos de 40 latidos por minuto. Cuando hay una hipotensión y sangrado de tubo digestivo. Sí o sí no podemos creer que podemos resolverlo en el consultorio. Tenemos que referirlos. Por favor, es importante saber que en un trastorno de conducta alimentaria y con comorbilidad a trastornos por uso de sustancias, el clínico debe estar muy atento a estos eventos. Para poder hablar un poco más sobre el proceso de tratamiento, me gustaría mostrarles, este es un caso clínico de una paciente que tuvimos recientemente en la clínica. Es una mujer de 30 años. Ella nace en el extranjero, originaria, en un país fuera de México, reside en la Ciudad de México, actualmente vive con sus papás, tiene una licenciatura y algo bien importante, porque incluye en la historia, es que tuvo durante su infancia y adolescencia constantes cambios de residencia por compromisos laborales de sus padres. El último, no fue el último, el más traumático fue cuando ella termina la secundaria, pasa a la prepa, tiene que cambiarse de país, no de ciudad, de país, y su hermana, siendo mayor que ella, se queda en México y para ella fue una crisis importante. Clínicamente, desde el área médica, tal vez no tiene relevancia, pero si les pregunto a los psicólogos, a los terapeutas, es muy importante. Y a través de eso tuvo muchos eventos en el país en donde llegó con una dificultad para integrarse, con pocas habilidades sociales y recibiendo agresiones, ¿no? O percibiéndolas como agresiones. Ella llega por consumo de benzodiazepinas, marihuana, así como con la finalidad de mejorar la relación con la comida. Identifica perfecto que tiene un diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria desde los 15 años. Ahora tiene 30. Llevamos 15 años. El inicio de consumo de sustancias fue a partir de los 18 años. ¿Con qué finalidad? Disminuir el malestar, tanto del apetito como el cambio de residencia, la dificultad para integrarse. Ahora, tiene el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado, depresión mayor, trastorno alimentario no especificado, no cubre un criterio por índice de masa corporal, peso sano. Pero cuando hacemos un historial hay una restricción importante de carbohidratos, ¿no? Hay
antecedente de intento de suicidio en 2 ocasiones con ingesta de fármacos y en una ocasión intentó aventarse de un 3er piso. Ahora, esto es importante. Tiene un traumatismo craneoencefálico y presentó en una ocasión convulsiones. ¿Por qué lo pongo como, además de que es importante como antecedente, pero ahorita vamos a ver en sus estudios? Les mencionaba que todos los estudios de laboratorio estaban sin evidencia patológica. Tenía un peso, ¿no? Un peso dentro de lo normal, y todo, biometría hemática, química sanguínea, todo sin reportarnos una patología. Sin embargo, en el estudio de farmacogenética nos reportó 2 variantes de MTHFR. ¿Qué quiere decir? Que se reporta una homocistenuria. Esto no es una clase de genética, solo quiero que vean cómo es tan importante estudiar al paciente, porque esto nos genera una deficiencia de, este gen lo que hace es un trastorno genético en donde tenemos una alteración en la función de una enzima. Esta enzima tiene la finalidad de mejorar tiene un impacto, cataliza 2 sustancias importantes, folatos, que se relacionan, o los folatos es vitamina B, ¿no? Un tipo de vitamina B, y metionina. La metionina es un precursor de neurotransmisores como dopamina y serotonina. ¿Se dan cuenta de la importancia y el impacto que tiene a nivel neurológico? Esto se relaciona con crisis convulsivas, parestesias y trastornos psiquiátricos. Lleva muchos años con un diagnóstico de depresión crónica, depresión mayor, multitratada, lo cual ningún fármaco le es suficiente porque ya hay un antecedente. Y lo único que debimos haber hecho es empezar con ácido fólico, dosis máximas. Se dan cuenta cómo se puede ir cronificando si no hacemos un estudio adecuado de un paciente. Lo hubiéramos podido evitar muchas historias, ¿no? Pero bueno, esto quería puntualizarlo porque es la función que tiene o que tenemos desde el área médica y nutricional. Además de que tenemos que trabajar en conjunto con psiquiatras, en conjunto con especialistas endocrinos. Sí, gracias. Y si hablamos desde el tratamiento terapéutico, la terapia que se considera como de primera elección es terapia cognitiva conductual. Sin embargo, a través de los años nos hemos dado cuenta que no es suficiente, porque vean estas evidencias. No hay evidencia para determinar que terapia cognitivo-conductual con exposición a prevención de respuestas en la remisión y reducción de la frecuencia de atracones y purgas. Tampoco hay una evidencia significativa en bulimia, sí en anorexia, pero en pacientes con anorexia que ya tienen un peso dentro de parámetros normales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como vemos que a través de los años esto nos está reportando, tenemos que investigar qué pasa. Entonces, a través de eso se ha estudiado y hay muchos reportes que igual que en consumo de sustancias, el tratamiento tiene que ser individualizado, considerando que una misma persona va cambiando el trastorno a través de los años, además de que se pueden sumar sustancias para inhibir el apetito, disminuir ansiedad también. Ahora, estas estrategias terapéuticas nos pueden llevar a aspectos transdiagnósticos y comorbilidad psiquiátrica, terapia individual grupal, familiar, así como cuidadores. Es importante hacer énfasis, hay una terapia, FBT, terapia basada en familia. Eso ha tenido un éxito importante y más en adolescentes. Se ha estudiado y se ha visto que hay un mejor pronóstico cuando el adolescente se recupera en casa acompañado de familiares, hermanos y padres o cuidadores,
que tengan una relación importante y significativa. Porque cuando se aíslan de sus padres, empiezan a tener toda una trayectoria de internamientos en donde les dificulta la interacción y las relaciones con los iguales. Y ha habido un porcentaje mayor en su recuperación. Así es que el aspecto transdiagnóstico se refiere, si los leen, se van a dar cuenta que podemos hablar también de adicciones, ¿no? Hay una vergüenza, atrás de la delgadez, de la obesidad, del atracón, hay una gran vergüenza, una autocrítica, un autorrechazo, una dificultad de manejar las emociones, una desconexión con el cuerpo. Hay evitación, obsesión, baja tolerancia, así como una rigidez cognitiva. De esta manera, este modelo transdiagnóstico tiene la finalidad de trabajar tolerancia de las emociones, perfeccionismo, baja autoestima, dificultades interpersonales, así como intolerancia a los cambios del estado de ánimo. Sé que por tiempo ya no voy a poder profundizar en estos puntos, pero sí quiero concluir diciendo que esto es lo que trabajamos con pacientes que tienen la problemática del consumo de sustancias. Entonces, en resumen, para el manejo terapéutico con personas que presentan comorbilidad, trastorno de conducta alimentaria y trastorno por uso de sustancias, lo recomendable es tratarlo en conjunto. Es la misma persona que presenta diferentes conductas para poder lidiar con la vida. Entonces, no hay que separarlo, pero sí tenemos que tener un equipo interdisciplinario, no multidisciplinario. ¿Por qué? Porque es importante tener comunicación entre todos, además del apoyo familiar. Muchas gracias.